Universidad y la licenciatura en Historia presentan Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Hola y bienvenidos a su programa Trapitos de Clio. En esta ocasión estaremos hablando de la historia de los cómics. Para dar inicio, Luis Manuel Ruiz Martínez nos dará una semblanza acerca de este tema. Muchas gracias, Mitzi. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Una forma diferente de lectura es la que se da en los cómics, pequeñas y grandes historias que nos llevan al imaginario de lo fantástico, la ciencia ficción, la aventura, el miedo, etc. Pero, ¿qué es un cómic o historieta? Bueno, compañeros, un cómic es una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, así como el medio de comunicación en su conjunto. Los orígenes del cómic en el mundo se dan desde inicios del siglo XX, incluso un poco antes, y en México comienza a surgir entre los 20 y 30 y muchas veces ya se empezaba a dar con la caricatura política. Con el tiempo empiezan a surgir historietas entretenidas como Los Supersabios de Germán Butze, creada en 1936, La Familia Burrón de Gabriel Vargas, creada en 1948, El Santo el Enmascarado de Plata, creado en 1952, Cuentos del Abuelito en 1953, Chanoc, creado por Martín de Lucena en 1959, Lágrimas, Risas y Amor, elaborada en 1961, Memín Pingüín, creada por Yolanda Vargas Dulce en 1945 y reeditada a color en 1961, Calimán en 1963, Los Supermachos en 1967, entre muchas otras, infinidad. Ahora, si hablamos de cómics de superhéroes, encontramos la primera aparición en la revista Action Comics, quien publica Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938. Batman, creado por Bob Kane, quien aparece por primera vez en el número 27 de Detective Comics. Ya para 1940, los superhéroes eran adoptados tanto por niños y adultos como una forma amena de lectura y entretenimiento. Todo esto de alguna manera hacía olvidar la mala situación de crisis y posterior guerra, o más bien la guerra que se estaba viviendo en Estados Unidos. O sea, en las fechas de la Segunda Guerra Mundial, entonces era una buena forma de distracción. Es aquí donde los escritores de los cómics ven a los superhéroes combatientes de guerra, problemas sociales, políticos e ideológicos se ven reflejados en las publicaciones. Es la era dorada de los cómics en la que veíamos al Capitán América combatiendo contra los nazis y japoneses, a Superman derrotando y llevando ante la ley a Hitler y a muchos otros superhéroes que de cierta manera mostraban una propaganda norteamericana de patriotismo. Con el tiempo los superhéroes darían un giro, ahora con el concepto de la era atómica y el hombre en el espacio, y se crearían superhéroes como los Cuatro Fantásticos, Hulk y el Hombre Araña. Continuarían los temas políticos, de religión, raciales, y ya para 1935 con la aparición de The Watchmen. El cómic daría un cambio en sus historias. Había una trama más compleja y muy diferente a los antiguos cómics, una historia más oscura y trágica, corrupta. El autor, Alan Moore, daría una aportación a la novela gráfica con crudas historias. Otro ejemplo es el de Frank Miller, quien hizo lo mismo con Batman al mostrarlo más sádico y violento. Termino con mi semblanza por esta vez. Gracias, Luis. Ahora continuamos con el tema de la película de Batman de Danny Elfman de 1989. Escúchenlo.
Trapitos de Clio. Reviviendo la historia. Para continuar, tenemos ahora la mesa de opinión en la que nos estará acompañando Luis Manuel Ruiz Martínez, Carlos Alberto Sánchez, Daniel Omar Juárez y Melquisedec Martínez Villalobos. Muchas gracias, Mitzi. Y bueno, como ya lo estamos mencionando en la semblanza, empezamos a hablar un poco de los cómics en México, ¿no? Entonces, ¿qué tal si les parece si empezamos a hablar un poco de las historietas que se publicaban aquí en México? Y creo yo que la más popular es la de Memín Pingüín, es la que desde que me acuerdo siempre la compraban mis abuelos. Yo creo que no, porque mi mamá le llama Mafalda, no sé si puede decir que no es una historieta, sino es un... ¿Cómo se puede decir? Bueno, sí, pero yo me refiero a historietas mexicanas. Mafalda también es de la época, pero recordemos que Mafalda es de Argentina, ¿no? Entonces, también llegó aquí a México, pero creo que aquí en México las más conocidas eran Memín Pingüín, los Calimán o incluso hasta la familia Burrón, ¿no? Quien no le puede preguntar a sus padres acerca de la familia Burrón y les contesta, ¿no? La típica familia divertida, ¿no? Bueno, yo opino que de hecho Mafalda es argentina, pero también tiene una influencia, al momento de ser latinoamericano nos llega la misma influencia a México, a la par de Memín Pingüín. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pues sí, tienes razón, ¿no? Bueno, cabe decir que pues esto ya pues, tiene años, ¿no? Se puede decir que en los años 40 y 50 en México, cada día las historietas imprimían un tiraje de 350,000 ejemplares por día, ¿no? Y las personas las leían, ¿no? Era una persona por día que compraban estos cómics. Es que lo importante hay que destacar que eran cómics a precios muy baratos y aparte que eran como el mejor medio y más práctico para leer, una lectura más amena, más divertida, más entretenida y más rápida, ¿no? Entonces, pagabas tus centavitos, te comprabas tu cómic, lo leías y al otro día otra vez te comprabas otro, pero te divertías, te entretenía y era la forma en que la gente se pasaba la tarde. Y no hay que olvidar el recurso didáctico. Ah, claro, como recurso didáctico y como lo digo, para los niños era la perfecta lectura, ¿no? Yo creo que era lo mejor para los niños el leer el cómic, ¿eh? Sí, leer también y, por ejemplo, también las historietas las podíamos escuchar en la radio. Por ejemplo, la de Calimán, que se transmitió por los años 1965, ¿no? O sea, no solo también era leer, sino también nos poníamos a escuchar la radio, bueno, en ese entonces. Es que, bueno, como lo mencioné, Calimán fue en 1963 como cómic y ya después entra como en la radio. Igual con El Santo, ¿no? Empieza con el enmascarado, el luchador, y ya después lo pasan a los cómics por lo entretenido y divertido que bueno, eran las aunque historias. también debemos fijarnos que en México cumple una función un poco más divertida. Sin embargo, por ejemplo, vemos una diferencia con Estados Unidos, y en Estados Unidos surge en los años 40 aproximadamente y cumple una función, digamos, para levantar el patriotismo de la misma nación. Y claro, esta influencia llega a México, pero en México como que se toma otra visión, se toma una visión más para entretener al público, más para explicar la vida cotidiana. Más tradicional, más mexicana, ¿no? Entonces, y ya con Superman y con los superhéroes norteamericanos, en un principio se ven reflejados con la guerra, ¿no? Con sentido de patriotas. Vemos al Capitán América, su vestimenta totalmente de norteamericana. Bueno, que de hecho Capitán América es un inventado especialmente para levantar el patriotismo de los Estados Unidos. Y para la Segunda Guerra Mundial. Para la Segunda Guerra Mundial. En el cómic se supone que lo hicieron para pelear en la Segunda Guerra Mundial y pelear con Hitler, ¿no? Darse unos tropazos ahí. Otro dato también que iba a comentarles, que en los cómics que se publicaban durante la Segunda Guerra Mundial estaba el dato para los niños de que recolectaran pues lo necesario para la guerra que se ocupaba, y pues los niños se dedicaban a recolectar eso porque se sentían como inspirados por sus héroes. Entonces también las historietas inculcaban eso también ahí en los niños. Bueno, como una pequeña digresión, me gustaría recalcar el papel que ha tenido el cómic más allá de la industria de entretenimiento, como por ejemplo cuando fue tomada como influencia por el pop art, este movimiento artístico que era como una contraparte al arte clasicista de las academias
las denominadas bellas artes. Estoy de acuerdo contigo porque, bueno, en un principio se ven reflejados en los cómics unos dibujos un poco rudimentarios, ¿no? O sea, al principio ves a un Superman no tan bien dibujado y todo eso, y ya con el tiempo, como lo menciona Melquisedec con el pop art y todo eso, los artistas se ven más interesados en estos dibujos, en la creación de las portadas de los cómics. Vemos a Alex Rox, ¿no? Con sus portadas tan geniales que se avienta ahí, entonces, artista totalmente. Y pues también empieza a crecer la rivalidad entre lo que vendría siendo, y todos conocemos a Marvel, y lo que vendría siendo DC Comics. Y a la par que va creciendo la rivalidad, también se va comercializando cada vez más el cómic. Llega un momento en que los cómics están a un precio muy alto y ya solamente los coleccionistas los pueden comprar, ¿no? Entonces, también es un momento de crisis para los cómics que no le llega a tanta gente. Digamos que en los primeros 30, 40 años lo que es DC Comics, lo que es Marvel controla el negocio, el mercado del cómic, pero también a partir de los años 90 comienzan a surgir nuevas editoriales y nuevos dibujantes, nuevos escritores que salen de este paradigma de estas dos empresas. Por citar alguno, te citaría a Todd McFarlane, creador de Spawn, que es un cómic alternativo, una historia alternativa y una nueva manera de ver un héroe, como un antihéroe y protagonista. Y bueno, personajes que en un principio trabajaban para Marvel o para DC, pero después deciden hacer sus propias empresas, ¿no? Como tú mencionas, el de Spawn, que gana millones, se hacen películas, se hacen caricaturas y se generan muchas ganancias en esas épocas de los 90s, que es como también el boom de lo sexual en los cómics, de lo oscuro, como lo mencionábamos con Alan Moore y con Frank Miller con sus escritos en los cómics, y se ve reflejada esa ganancia millonaria, ¿no? De que ya es una industria, ya no es solamente entretenimiento, sino industria. Aunque debemos hacer aclaración de que, por ejemplo, Alan Moore no sale del paradigma de lo que es DC Comics. Este cambio se dio dentro del mismo DC Comics porque The Watchmen o V de Vendetta son obras publicadas por mismo DC Comics, y es un cambio en los personajes que esta empresa le quiere dar. Sí, es una empresa alternativa que surge, como te digo, más oscura, ¿no? Entonces, de hecho, al ser una historia tan oscura, DC no puede permitir que sus personajes tan populares se conviertan en esa historia, ¿no? Es por lo mismo que Alan Moore tiene que hacer sus propios personajes, su propia historia de DC Comics, pero fuera de ese mundo de DC Comics, ¿no? No sé, mis compañeros quieren comentar algo. Melqui, ¿qué opinas? Cuéntanos. Esta es una plática de fans nada más, no somos expertos, entonces todos estamos comentando lo que nos acordamos. Sí leemos, pero solamente somos Bueno, la verdad desconozco sobre los cómics, aunque no puedo decir lo mismo de las películas que se han adaptado. Que también es una ya visión más capitalista, ¿no? De nada más hacer dinero y millones y millones de recursos que se emplean en esas películas y que también ha funcionado para el cómic como para revivirlo, ¿no? Porque mucho tiempo estuvo un poco olvidado y gracias a las películas como que otra vez se ha vuelto el cómic en su auge. Sí, de hecho, bueno, las películas y las producciones cinematográficas han aportado a la industria del cómic cantidad de novedades. De hecho, pues sale una película de DC Comics y no tarda en llegar la contestación de Marvel, una película basada en sus personajes. O el cómic, ¿no? O sea, te anuncian la película una semana y a la siguiente semana ya está el cómic también ahí en el puesto de periódicos para comprarlo y leerlo y comparar entre la película o el cómic. Que siempre va a estar mejor el cómic, ¿no? Bueno, mi conclusión sería que el mundo del cómic no solamente sirve para entretener, sino que usado de una buena manera también sirve para reflejar los hechos que están ocurriendo en la sociedad o reflejar la vida cotidiana. No sé si opinas lo mismo, Luis. Sí, también opino lo mismo. Es una forma de reflejar las situaciones que está viviendo el mundo y de una forma más heroica, ¿no? Más, podría decir más, explosiva o con más... No sé cómo decirlo porque me acordé ahorita de que en los cómics siempre hay como destrucciones y explosiones. No sobrenaturales, más como de desastres, de guerras y todo eso, pero es lo que estamos viviendo en realidad, ¿no? O sea, te das cuenta y hay atentados y todo eso, y entonces tampoco no está tan apegado, tan alejado la realidad, solamente por lo superheroico. Bueno, Luis, ¿y qué me dices sobre los cuerpos perfectos que poseen los superhéroes, estos cuerpos de ensueño? Y con la nueva tendencia a cuestionar los cuerpos perfectos porque al parecer son una
gravosos para la autoestima. Bueno, pues es más que nada con la mentalidad que le quieren dar a la gente, ¿no? Del superhéroe, de la persona fuerte, alta, heroica, que salva la ciudad y que salva la bella mujer y que con un brazo la sostiene, pero es parte del cómic, ¿no? Parte de ver a tu superhéroe, por lo mismo es como súper, ¿no? Porque musculoso y todo, pero también hay de todo, también te puedes encontrar desde el flaquito, del superhéroe flaquito, ¿no? Spider-Man, por ejemplo, un joven, así como nosotros, que de repente salen poderes, o hasta personajes tan gordos también como se pueden encontrar. Entonces, ya según el escritor o el dibujante que quiera darle la idea del cómic y de cómo quiere demostrar a su creación tan heroica, ¿no? También te quería comentar, Carlos, los cómics también se pegan, como tú lo mencionas, a lo histórico, y un ejemplo de ello es Superman. No sé si conozcas al Superman comunista, o sea, la historia del Superman que en lugar de llegar a Metrópolis, llega a la URSS y es como el hijo comunista, el hijo que crece ahí a la par de toda esta gente y que crece de una manera pues, agradable y heroica también, pero ahora en la URSS. Entonces también está esa contraparte, ¿no? Una parte del Superman norteamericano y apegado y patriota, y por otra también está un Superman comunista. Sí, bueno, yo me quedo un poco más con el comentario de Melqui. Sí, porque realmente tienes razón, ahí para todos los gustos, pero uno no puede evitar sentirse mal cuando ve los pectorales de Superman o de Batman. Y pues sí, es algo que te afecta realmente. Bueno, un poco de ejercicio y una picadura de araña que no lo puede arreglar. Muchas gracias, muchachos, muy interesantes. No volveremos a ver a los cómics con los mismos ojos. Lo siguiente es un espacio musical en el que escucharemos el tema Spider-Man de Ramones. Got radioactive blood, can't speak from a thread, take the hood over here there, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime, like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, well the man is ignored, his reward. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Let's go! The chill of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, you rise just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the man is ignored, action is his reward to him. Life is a great big bang up, whenever there's a hang-up, you'll find Spider-Man. Continuamos con Trapitos de Clio, reviviendo la historia. A continuación tenemos a Carlos Alberto Sánchez, que nos terminará de enlazar esta relación entre los cómics y la historia con su comentario. Ok, bueno, como vimos en la mesa de opinión de hace rato, los cómics sirven mucho para reflejar la vida y la sociedad que se está viviendo en ese momento. Como ejemplo, yo quisiera traer a la luz el The Watchmen de Alan Moore.
Este cómic, digamos que salió en 1985 y resulta ser una completa revolución en el mundo del cómic, porque ve de una manera diferente lo que son los héroes. O sea, ahora los héroes ya no son ese símbolo de patriotismo y de heroísmo. Ahora los héroes ya también tienen un propio pensamiento, ya tienen un propio lado oscuro, tienen sus propios vicios y sus propios problemas personales. Pero lo que se refleja más a fondo en este cómic también viene siendo los hechos históricos y los problemas sociales. Alan Moore se enfoca mucho en este cómic en lo que viene siendo la Guerra Fría. De hecho, el cómic está escrito y ambientado en esta época y las tensiones entre lo que es Estados Unidos y lo que es la Unión Soviética. Y esto hace una función muy especial porque pues, es un hecho histórico concreto y se ve reflejado y se ve criticado en los ojos de Alan Moore. Y también no cabe mencionar que el dibujante y que trabajó a la par de Alan Moore es Dave Gibbons, que también tiene una gran calidad en su pluma. Entonces fue una obra, digamos, excepcional, que es muy controvertida en la actualidad. De hecho hay una película acerca del cómic y por la situación y por las creencias políticas de Alan Moore, él rechazó salir en los créditos de esta película, ya que él está en contra de todo lo que viene siendo el capitalismo, de todo lo que viene siendo la industrialización del cómic. Por eso él simplemente dijo, no me pongan en los créditos, y el único que aparece en los créditos es David Gibbons como coproductor y como dibujante. Para finalizar, pues bueno, ya vimos lo que es la historia del cómic, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, y la influencia que tiene en la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Entonces, así concluimos esta emisión, no sin antes invitarlos a que escuchen por esta misma frecuencia La Revolución Beatle los domingos a las 7 de la tarde y La Terca Memoria los viernes a las 5:30. Y también hacerles la invitación a que adquieran la revista Horizonte Histórico del Departamento de Historia. Y claro, no se pierdan la próxima emisión de Trapitos de Clio por Radio Universidad, los lunes a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias y recuerden que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Radio Universidad y la licenciatura en Historia presentaron Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Escúchenos en nuestra siguiente emisión.